Bueno, buenos días a todos. Mi nombre, como ha dicho Luis, es Fernando Cervigón. Y bueno, yo llevo los últimos años de mi vida viajando alrededor del mundo y creando y desarrollando proyectos para la preservación y concienciación del medio ambiente. Y esto pues me ha llevado desde tener el privilegio de poder convivir con las tribus aisladas del Amazonas hasta poder convivir también con esa maravillosa y fascinante criatura que es el orangután, en un proyecto para su preservación en las selvas de Borneo, ¿no? Y bueno, es precisamente a raíz de estas experiencias por lo que he podido ser testigo de primera mano del verdadero estado de deterioro en que se encuentran los principales ecosistemas del planeta, lo que comúnmente conocemos como los pulmones del planeta o el pulmón verde del planeta, ¿no? Y esto, pues para que lo ubiquéis un poco, sería la franja media, lo que ocupa el centro de Sudamérica, principalmente Brasil, en el centro de África, lo que era el antiguo Zaire, las cuencas del Congo y el Zambeze, y en sudeste asiático lo que serían principalmente las islas de Indonesia, Borneo, Papúa y Sumatra. Y entonces, bueno, yo quería aprovechar este pequeño huequecito para compartir con vosotros lo que he visto y lo que he sido testigo en esos sitios, porque al final yo creo que somos todos un poco esclavos de nuestras circunstancias, por así decirlo. Y tenemos la suerte de vivir o haber nacido en un sitio donde no somos verdaderamente conscientes del impacto de nuestros hábitos de consumo, sumado a que en Europa la degradación de los ecosistemas se ha venido dando a lo largo de cientos de años, y nosotros pues cuando miramos por la ventana no vemos que estén desapareciendo pues los bosques, sino que vemos un entorno más o menos familiar, ¿no? Entonces eso hace que estemos con una especie de burbuja, y que es normal, porque yo creo que para que de verdad seamos conscientes de algo tenemos que verlo con nuestros propios ojos. Podemos haber visto muchos documentales, haber sido presenciado pues cómo se está quemando el Amazonas, zonas de África, pero hasta que no lo vemos, como digo, yo creo que no cala en nosotros del todo, ¿no? Y bueno, yo por ejemplo, la primera vez que fui a Borneo, tenía esa fascinación por el sitio, ¿no? Por ese misticismo, esas selvas exuberantes con tantas leyendas. Y me impactó muchísimo ver cómo en los vuelos internos que cogía, cuando el avión cogía altura, lo único que veías desde la ventanilla eran plantaciones y plantaciones de aceite de palma, ¿no? Y entonces, para que nos hagamos una idea, en los últimos años, como veis ahí detrás, Borneo ha perdido alrededor del 80% de su masa forestal. Borneo es una isla que tiene aproximadamente 2 veces el tamaño de España y que hasta hace unos años era un pulmón verde del planeta en sí solo, por lo que aportaba al planeta, y que las previsiones dicen que de seguir así, pues para el año 2022 habrá desaparecido prácticamente toda su masa forestal, y el orangután, que es la especie endémica que allí habita y uno de los 4 homínidos como nosotros. Y bueno, pues a mí esto me ha hecho reflexionar mucho. Y cuando estuvimos desarrollando allí el proyecto, pues llegué inmediatamente diciéndole a la persona local, al que se ha convertido en un gran amigo, yo allí, que teníamos que ponernos ya inmediatamente a regenerar esos ecosistemas, ¿no? A plantar árboles. Y él me decía muy sabiamente, me dice: sí, Fernando, está muy bien eso que dices, ¿no? A los occidentales os encanta llegar aquí a salvarnos y a decir, venga, plantamos árboles, ¿no? Me dice: si todos los años se quema una superficie del equivalente al tamaño de Cataluña, ¿de qué sirve que plantemos unos arbolitos, ¿no? Y en el fondo es muy cierto, ¿no? Y es una premisa que sigo yo siempre a la hora de crear un proyecto de recuperación medioambiental. Y es que no solo tienes que conocer muy bien las circunstancias del terreno para hacer algo que de verdad genere un impacto a largo plazo, sino que es vital involucrar a las comunidades locales para, dotándoles de las herramientas y las infraestructuras, sean ellos mismos los que se puedan encargar a largo plazo y de manera sostenible de proteger sus entornos naturales, ¿no? Y aquí, por ejemplo, es donde vi que la importancia que tenía la apicultura, los polinizadores, porque servía como medio para que las gentes locales de esas zonas pudieran tener una forma de vida, un sustento sostenible que les permitiera, junto con el turismo de naturaleza, preservar sus espacios, vivir de ello y no tener que recurrir a deteriorar su entorno, el aceite de palma, para vivir, ¿no? Y bueno, quería también compartir con vosotros una experiencia que es un poco ya más a mi nivel mío personal, y que es bueno, donde he sacado 2 de las experiencias de vida que más me han llenado, ¿no? Y por la raíz de lo cual me he dedicado íntegramente a esto de la protección del medio ambiente.
Y es que la primera vez que yo estuve en el Amazonas, cuando llegué a Sudamérica, a Perú, pues pude ver y comparar, por un lado, la zona famosa, no sé si habéis estado en Lima, de unas chabolas de chapa, donde la gente vive entre pobreza, enfermedades, delincuencia y inmundicia, y comparar eso con cómo vivía la gente de la selva, que tenía una calidad de vida muchísimo mayor, independientemente de que fueran incluso más pobres que esta gente, ¿no? Y no solo eso, sino que también comparándolo con mi entorno, con lo que vivo yo en el día a día, me llamó mucho la atención que esta gente parecía mucho más feliz que nosotros. Y la conclusión que saqué es que esta gente no medía su felicidad en base a cosas materiales, no estaba deseando tener el siguiente coche más potente o la siguiente casa más grande, ¿no? Sino que eran felices con lo que tenían. Y luego la segunda lección que aprendí, y esta fue principalmente gracias a un niño de 7 años que, bueno, hicimos muy buenas migas, y este niño, que no se sabía ni las vocales, tenía una inteligencia y un conocimiento del entorno que me dejó alucinado, ¿no? Y pues me estuvo haciendo de guía y de ayudante, y íbamos por ahí y me decía, eso es un mono aullador, eso es una cacatúa, no sé qué. Y el caso es que allí pude ver cómo esta gente sabe coexistir, sabe respetar y vivir en una armonía absoluta con la naturaleza, sin necesidad de degradarla, sin necesidad de destrozarla. Y aunque sea un modelo de vida muy distinto al nuestro, yo creo que nos sirve como ejemplo para ver que se puede llevar un estilo de vida distinto sin necesidad de machacar el medio ambiente, ¿no? Y en contraposición con lo que tenemos nosotros, que como nos hemos separado, nos hemos distanciado del medio ambiente, hemos acorralado a la naturaleza en pequeños zoos al aire libre. Y es curioso cómo allí, donde la naturaleza es mucho más salvaje, mucho más abrupta, no se dan prácticamente ningún encontronazo con los seres humanos, y en cambio aquí, que hay muchos menos, nosotros somos también muchos más, en el día a día hay muchísimos más encontronazos, ¿no? Y bueno, quería simplemente aprovechar este tiempecito para compartir estas experiencias, para que la gente pues pudiera ver un poco que, aunque no lo veamos en nuestro día a día, nos estamos cargando el planeta. El deterioro de los ecosistemas es gravísimo. Y bueno, ahora va a empezar Luis a contaros más en detalle sobre las abejas, sobre el papel crucial que presentan. Y para acabar me gustaría decir una frasecita que me gusta siempre decir, para que se os quede en la cabeza, y es que no hace falta esperar a haber talado el último árbol, contaminado el último río o pescado el último pez de los océanos para darnos cuenta que el dinero no se come. Y nada, os dejo con Luis. Os voy a contar un poquito la fundación. Se fundó en el año 2007 para defender las abejas, porque entonces ya estaban una serie de problemas muy grandes, se estaban muriendo en toda España, todavía siguen. Ahora os contaré más cosas sobre ello. Y está formada por una serie de personas, somos 16 miembros del patronato, todos voluntarios. No tenemos empleados ni fijos ni eventuales. Y lo que hacemos, pues lo hacemos porque sentirnos útiles a la sociedad es nuestro objetivo. Una de las cosas que hacemos es, entre otros muchos proyectos que hacemos, son sesiones informativas. Nosotros vamos a los colegios, institutos, incluso congresos, a dar charlas a los niños para que comprendan la importancia que tienen las abejas y sepan que hay que conservarlas, que hay que luchar por mantenerlas. Bien, ¿qué son? Me parece que se está pasando esto muy rápido. ¿Qué son las abejas? Pues en principio os diré que las abejas son insectos, que hay 20.000 especies de abejas diferentes, no solamente abejas melíferas, hay 20.000 especies de abejas, la mayoría son solitarias y luego hay sociales. Las abejas melíferas son insectos sociales, es decir, que viven en comunidades para defenderse, para seguir evolucionando. Bien, vamos a ver. Lo principalmente que hacen las abejas es polinizar. Es la función que tienen principalmente, no solamente las abejas melíferas, sino todas las abejas. Para lo cual, hace como 100 millones de años se separaron de las avispas, porque al principio eran avispas que se especializaron en recoger el néctar y el polen de las flores, y las abejas fueron desarrollando en sus cuerpos adaptaciones evolutivas para hacer mejor su trabajo. Entre esas adaptaciones que sufrieron las abejas está el tener el cuerpo recubierto de pelitos para
coger más polen cuando van a las flores y tener también unos ganchitos en las patas para almacenar el polen cuando lo recogen. Bien, el acto de polinizar consiste en llevar el polen desde el estambre hasta el estigma de una misma flor o de otra flor de su misma especie al objeto de que pueda producir el fruto o la semilla, para lo cual se necesita la acción, la intervención de las abejas o otros seres vivos. Antiguamente y todavía hoy hay pájaros que colaboran en la polinización, también murciélagos y mariposas. Cualquier insecto que pase de una flor a otra está colaborando en la polinización, porque sin quererlo el polen, que son partículas microscópicas, se adquieren a su cuerpo y al llegar a otra flor de su misma especie involuntariamente lo depositan, y eso lo que sirve es para que la flor pueda germinar y tener fruto, porque si no la flor se marchitaría y no generaría el fruto o la semilla. Por eso son tan importantes las abejas. Bien, al respecto de lo dicho, pues las flores para las abejas son su fuente de alimento. Sin las flores las abejas actualmente no podrían existir, y para las flores las abejas son el elemento que permite la fecundación, son una fuente de amor para las flores. El verdadero valor de las abejas, como pone la nota, no es en lo que el apicultor recoge de la colmena, sino lo que las abejas están aportando a la biodiversidad en el tema de la polinización. La apicultura es una actividad agropecuaria. Las abejas, desde el punto de vista agrícola, es ganado, es una actividad que se dedica a mantener las abejas para obtener de ellas una serie de productos que los vamos a comentar ahora. Vemos aquí un apicultor que está cubierto con mono, careta, ahumador, etcétera. Son las herramientas básicas que tiene un apicultor para poder trabajar con las abejas, porque las abejas tienen un aguijoncito que se emplean para defenderse tanto de los apicultores, que vamos realmente a quitar de su despensa, a robarles parte de su despensa, como para cualquier otro animal que vaya también a apropiarse de su despensa. Entonces, si entran ratones a la colmena, pues las abejas lo echan o lo pican hasta que lo matan. Antiguamente, porque la apicultura es una actividad que desde la antigüedad, tiempos prehistóricos, se venía desarrollando. Actualmente en el Himalaya todavía se recoge de esta forma que vemos aquí. Son cazadores de miel, y todavía en algunas zonas que no está evolucionada la apicultura se recoge así la miel. Esta imagen que tenemos allí es una pintura rupestre que está en la Cueva de la Araña, en la zona de Valencia, y es una representación de cómo en la antigüedad se recogía la miel, muy similar a como lo recogen actualmente todavía en el Himalaya. En el antiguo Egipto todos sabemos que hay unas pirámides con tumbas, con muchos grabados. Uno de los grabados que aparecen en las tumbas son estos que vemos aquí. En el marco de arriba vemos la apicultura, ya practicaban la apicultura casi moderna. Lo que tenemos allá arriba son colmenas horizontales. El señor que sostiene un aparato es un ahumador para echar humo y alejar a las abejas. Utilizaban ya el humo para obtener la miel. El señor que hay más abajo estaba cogiendo los panales de miel, recogiéndolos, con el humo echaban a las abejas, y estos señores están apretando los panales mediante un paño, filtrando la miel y almacenándola. Y esta es otra pintura que también se ven colmenas y se ven abejas, porque para los egipcios las abejas eran muy importantes, los consideraban muy importantes, un culto divino. Vamos a ver un poquito los alimentos que nos proporcionan las abejas, lo que el apicultor obtiene de las abejas. Principalmente miel, todos conocemos la miel, que es dulce. Veremos cómo la cogen ahora.
también el polen y jalea real. Estos son los 3 elementos más importantes, pero no son los únicos. Vamos a ver cómo recogen la miel. La miel se obtiene, primero van las abejas a las flores y obtienen el néctar. El néctar es la sustancia que las flores proporcionan para atraer a distintos animales, porque en principio hay muchos más animales que necesitan el néctar para vivir, es una sustancia dulce, van e involuntariamente se llenan de polen. Bien, el néctar que absorben lo almacenan en la colmena, como vemos ahí, lo almacenan en las celdillas y van almacenándolo, hace que el néctar pierda humedad, porque cuando viene del campo tiene aproximadamente el 80% de humedad y lo reducen al 15% aproximadamente de humedad. Una vez que lo han reducido, la humedad se convierte en miel. También aportan enzimas del propio buche de las abejas. Lo convierten en miel y lo tapan con una pequeña capa de cera. De esa forma lo mantienen en conserva y durará la miel años. Es la despensa de las abejas para cuando llegue el invierno, que no hay flores, poder consumir y poder seguir viviendo. El apicultor lo que hace es recogerlo, como vemos allí, y mediante un centrifugador obtenerlo. Por centrifugación se obtiene la miel. Vamos a ver rápidamente cómo se obtiene el polen. Para obtener el polen, lo que hace el apicultor es poner este aparatito que tenemos ahí arriba, que se llama un cazapolen, que tiene unos agujeritos pequeños donde puede pasar la abeja sin dificultad, pero cuando trae el polen, pues el polen no pasa y cae a una cajita que hay más abajo, donde el apicultor tiene que recoger el polen. El polen es una fuente de proteínas muy importante para la alimentación, tanto de las abejas como de los seres vivos. Bien, no puedo explicar más cómo se recogen más cosas porque tenemos el tiempo un poquito justo. Otros productos que nos proporcionan, pues la cera, todos conocemos que también hay cera, se utilizaba antiguamente mucho en las iglesias, actualmente no tiene tanto valor, pero en la antigüedad tenía un valor inmenso porque la iluminación de las velas no produce humo y las catedrales, las iglesias se iluminaban preferentemente con velas de cera, no con candiles de aceite, que ya sabéis que dejan mucho humo. Los propóleos es el antibiótico de la colmena, es una sustancia que cogen de las yemas de los árboles y de las heridas de los árboles, la llevan a la colmena y recubren todo, pegan los pequeños huecos que haya en la colmena, es antibactericida, antifungicida y tiene muchas propiedades que se utilizan las personas en medicina. Y por último, el veneno. El veneno, sabemos que cuando pican introducen veneno, pues bien, el veneno está también muy utilizado por las empresas farmacéuticas porque sirve para elaborar medicinas. Una de las que hacen es una medicina en base al veneno para desensibilizar a los que tienen alergia. Para manejar la apicultura se utiliza la transhumancia de las colmenas. La transhumancia es llevar las colmenas de un sitio a otro, de un sitio que tienen colmenas a un sitio que solamente hay árboles, cultivos y que ya casi no hay insectos. Entonces llevan las colmenas de un sitio a otro. Por ejemplo, en California para los almendros utilizan eso que estamos viendo por aquí abajo, camiones, trailers de colmenas que los llevan a las plantaciones de almendros, que son extensiones inmensas solamente donde hay almendros, y si estuvieran allí abajas permanentemente terminarían muriéndose porque termina el almendro y no hay nada. Entonces las llevan solamente para coger el néctar del almendro y polinizar los almendros. Bien, ahora vamos a hablar de las amenazas que tienen las abejas. Las amenazas que tienen las abejas se llama el síndrome de colapso de las colmenas y principalmente vamos a hablar primero que está por la contaminación. La contaminación las perjudica muchísimo. En una de las fotos que he puesto al principio se me ha olvidado comentar que había unos hombres subidos en los árboles y estaban polinizando porque era una región de China donde ya no hay abejas ni insectos debido a la contaminación por insecticidas y por más cosas. Las plantas transgénicas
herbicidas e insecticidas son elementos que perjudican enormemente a las abejas. También hay insecticidas más dañinos que otros. Por ejemplo, los nicotinoides, que es lo que estamos luchando para que los prohíban o limiten su uso, son unos insecticidas neurotóxicos que impiden a las abejas, las vuelven un poquito tontas y no saben volver a su colmena, desequilibran su sistema nervioso. Bien, pero vamos a hablar principalmente de los elementos que más perjudican. Los elementos que más perjudican hoy en día a las abejas es lo que tenemos ahí, la varroa. La varroa mata anualmente cientos de miles de colmenas y no hay forma de eliminarla. La varroa es un ácaro que... 5 minutos. Es un ácaro que viene de la apisterana, es otra abeja, y no podemos eliminarlo porque se reproduce en la misma colmena. En la celdilla de la abeja, cuando está criando la larva, se introduce la varroa y ahí se reproduce. Entonces no se puede eliminar totalmente. Y luego también está la Vespa velutina, que es la avispa asiática. La avispa asiática llegó por Francia y actualmente está extendida por toda la cornisa norte, baja por Portugal, ha bajado ya más abajo de Lisboa y ha llegado también a Valencia, y por el centro está avanzando lentamente. Se alimenta principalmente de abejas y es un peligro inmenso para las abejas porque a donde hay nidos las eliminan. Más cositas que puedo contar. Luego hay más amenazas que son menos apicultores. Los apicultores es una profesión muy dura y poco rentable. Entonces hay pocos apicultores, los que se van retirando, no hay relevo generacional, entonces somos menos. Está la importación de miel a bajo coste porque nosotros podemos importar miel, pero la polinización las abejas la hacen aquí, no la hacen fuera. Y para ello estamos luchando con un conjunto de asociaciones para que en España esté el etiquetado claro de la miel, el etiquetado claro que diga al consumidor realmente lo que está consumiendo, porque cuando consume miel, lo que está consumiendo también es polinización de su comarca, de su zona. Por eso aconsejamos siempre que consuman mieles locales. Bien, las abejas en la ciudad, pues hay también plataformas que están tratando de introducir las abejas en la ciudad. Las abejas en la ciudad hasta cierto punto se pueden introducir, son un poquito más agresivas que las que hay en Londres, en Nueva York, que es otra especie de abeja, pero hay suficientes zonas amplias para poner las abejas en la ciudad y sería una forma de conservarlas y de mantenerlas. Más cosas que podemos decir. Pues ¿qué podemos hacer por las abejas? Pues podemos hacer lo siguiente, lo que estáis haciendo aquí, que es informaros de lo importante que son y de los problemas que tienen. Consumo, también consumiendo productos locales de la apicultura, hacemos que mantenimiento de los apicultores, porque sin los apicultores no habría abejas melíferas, se morirían en unos años, desaparecerían por los problemas que os he dicho, sobre todo de ese ácaro. Participar y actuar es unirse a otras asociaciones para defender a las abejas, porque son muy importantes mantenerlas para mantener la biodiversidad de los ecosistemas. Hacerse apicultor, hemos dicho que hay pocos apicultores, siempre es conveniente que haya más apicultores, aunque sean de hobby, pero es importante que haya para mantener la cabaña apícola. Y por último, cuando vamos en el campo, denunciar todas las cosas malas que vemos, que son muchas. Hay incendios, gente que quema, gente que tira basura, eso hay que denunciarlo. Bueno, pues en la Fundación somos conscientes de que hay que trabajar, hay que seguir trabajando en ello y os animamos a que participéis y a que nos mandéis correos explicando los problemas que tiene, haciendo los apicultores, en fin. Ha sido un placer estar con todos vosotros y lo siento mucho por el tema. Vamos a ver si da tiempo a preguntas. Muchas gracias. Si hay preguntas. Una pregunta. Si las abejas llegasen a extinguirse, ¿qué pasaría? Sí. En principio lo que tenemos claro es que todas las plantas que tienen flor
acabarían desapareciendo. Entonces lo que nos quedaría en cuanto a experiencia como seres humanos sería que únicamente podríamos consumir alimentos vegetales que procediesen de plantas que no requieren una polinización a través de las abejas. Nos estaríamos quedando exclusivamente con cereales, tubérculos y unas poquitas alimentos más. Eso sería el efecto más inmediato que podríamos tener con la desaparición de las abejas y de los polinizadores en general. Sí quiero aprovechar, ya que estamos aquí, desde la Fundación Amigos de las Abejas, la importancia que tiene para cualquier tipo de fundación que la gente que está involucrada, que tiene interés por este tipo de proyectos, que quiera participar con la fundación, porque es muy importante el que cuantos más seamos, más visibilidad podemos dar a la situación que hay con las abejas y con los polinizadores. Y sí quiero aprovechar este momento para que eso, ya que se os ha repartido información sobre la fundación, que tratéis de contactar con la fundación y ser capaces de incrementar la difusión que estamos haciendo de toda la problemática de abejas y polinizadores. Muchas gracias.